Muy estimados hermanos y hermanas, en Jesucristo nuestro Señor, hoy cuarto domingo de Pascua, celebramos, como todos los años, la fiesta en la que se nos invita a volver nuestra mirada para contemplar a Jesús como el buen pastor. Y en este marco festivo, la Iglesia también celebra la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. El Santo Padre Francisco ha hecho la invitación de una manera especial a los jóvenes a emprender un éxodo, es decir, un camino de encuentro, de liberación, de relación con el Señor, de purificación, para poder escuchar el llamado de Dios y responder a la misión que se les ha confiado en esta vida. Y creo que es extensivo para todos. Estamos llamados a emprender este camino como los israelitas fueron conducidos por la mano del Señor a través de ese inmenso desierto. Así también nosotros vamos caminando en la inmensidad de esta vida para alcanzar las promesas del Señor. Ahora bien, esta fiesta del Buen Pastor se nos ofrece reflexionando el capítulo 10 del Evangelio de Juan, y lo escuchamos en 3 partes según sea el ciclo que nosotros estemos celebrando, de tal manera que en 3 años escuchamos prácticamente este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Es importante hacer algunas anotaciones respecto a este pasaje. No es fácil identificarse con la figura del pastor porque tenemos el condicionamiento negativo respecto al rebaño. Nadie se siente oveja ni borrego. Y entonces tenemos esa percepción que ver a Jesús como el buen pastor, y más todavía si sumamos que la grande mayoría, tal vez algunos y contados con los dedos de las manos, tienen la experiencia pastoril. Y entonces es algo que escapa de nuestras manos entender lo que Jesús habla en torno a lo que es el buen pastor. Sus oyentes en aquella época lo entendían perfectamente. Eran, en su inmensa mayoría, hombres dedicados al pastoreo. Grandes figuras eminentes en la historia de la salvación, Moisés, David, fueron pastores. Y entonces no era algo que, digamos, chocara en la mentalidad, sino todo lo contrario. Este oficio, que si por unos era visto no con ojos buenos, ya que algunos eran considerados maleantes, salteadores de caminos, etc., el ideal se había disparado con estos grandes líderes de Israel. Había una conciencia de que el único pastor, el único rey de Israel era el Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Pero también se fue permeando esa figura del pastor en la figura de los dirigentes, sobre todo de los reyes y de los sacerdotes. En tiempos de Jesús, los escribas, los fariseos, los saduceos, etc. Es decir, todo aquel que ocupaba un lugar preponderante dentro de la comunidad. Y esto ha dado pauta también a que hagamos esa transferencia de que al hablar del buen pastor tenemos que hablar también de nuestros dirigentes. Más ahorita si lo planteamos en el momento histórico que estamos viviendo y que se avecina con las próximas elecciones. En Israel hubo mucha decepción de los dirigentes porque la gran mayoría de los reyes no fueron según el corazón de Dios. Fueron pocos los que verdaderamente se constituyeron en dignos pastores de querer llevar a cabo las promesas del Señor cumpliendo la ley de Israel. En nuestros días también nosotros pudiéramos decir, muchos decepcionados
de tantas promesas y pocos cumplimientos. Ya no importa ni siquiera ni el color, si es rojo, si es azul, si es amarillo, si es anaranjado. Según del lado que se esté, se vive la decepción. O aún estando del mismo lado, tenemos esta sensación. Mas, sin embargo, no es lo que nos está diciendo el texto. Es descubrir a Jesús como el único y verdadero pastor de nuestras vidas. Es el pastor bueno. Y entonces, si tenemos dificultad, algunos tal vez, o la gran mayoría, vuelvo a insistir, con esta imagen del pastor porque no nos sentimos ovejas, ¿cuál es la imagen de Jesús que más te cautiva? De verle cercano con los más pobres y necesitados, como nos dicen las páginas del Evangelio, con entrañas de misericordia, de compasión, de aquel que atiende a la viuda, a la familia que ha perdido a un ser querido, a un Jesús que anuncia la salvación, la alegría de ser llamados por Dios, o como él mismo se define en el Evangelio de Juan: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy la sal del mundo. Una imagen con la cual nosotros nos identificamos con Jesús. Esto es sumamente importante, porque noten que se establece una relación entre Jesús y a aquellos a los que Él llama. Y cambiemos la palabra ovejas por discípulos, por amigos, por seguidores de Jesús, porque nos ha cautivado y hemos descubierto que Él verdaderamente tiene palabras de vida eterna. Y nos dice el evangelista que Jesús da la vida por sus ovejas. Noten que de una manera reiterada en estos 8 versículos que hemos escuchado, Jesús dice: yo doy la vida por mis ovejas. Va más allá de los pasajes de la oveja perdida que nos narran los evangelios sinópticos. Los conocemos, las 99 que dejó en el redil, y el pastor va en búsqueda de la oveja perdida, la encuentra, sana sus heridas, la carga entre sus hombros y manifiesta la alegría de haberla encontrado. Y nos dice que es más importante la oveja perdida que las 99 que se encuentran seguras. Juan nos lanza todavía más adelante en la figura de este buen pastor. Él da la vida. Y noten también cómo de una manera muy hermosa la dice: nadie me la quita, yo la entrego voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. Él es la vida, da la vida. Y no únicamente da la vida, sino que nos dice la razón fundamental por la cual Él está entregando todo su ser, toda su persona, toda su vida. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Y de ahí entonces preguntarnos: ¿qué significa para nosotros tener vida? ¿Únicamente salud, bienestar, ausencia de problemas, largos años en este mundo? Jesús está hablando de una realidad que nos sobrepasa. Vengo a darles vida y vida en abundancia. Es un derroche, un caudal que tal vez nosotros no hemos llegado a aquilatar debidamente porque nos aferramos a las prerrogativas de este mundo y no nos queremos soltar de lo que nosotros concebimos como vida.
El mismo apóstol Juan nos lo dice en su carta de una manera muy hermosa. Por una parte nos dice que no nos llamamos únicamente, sino que en verdad somos hijos de Dios. En el Hijo único de Dios, nosotros somos hijos. Y nos dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. No es algo nuevo. Si nosotros vamos al origen y abrimos las páginas del libro del Génesis, nos dice, el Señor los creó, a imagen y semejanza suya, los creó. Pablo también enseña esta dimensión de esta nueva vida. En la primera carta del capítulo 13 del libro a los Corintios nos dice, las figuras de este mundo pasarán, pasará la fe y la esperanza, pero el amor no pasará nunca. Y entonces, cuando llegue ese momento, seremos conocidos como Dios nos conoce. Y le veremos tal como Él es y seremos por lo tanto semejantes a Él. Si en estos días hemos reflexionado de un cuerpo glorificado, de Jesús resucitado, y estamos llamados a participar de una vida que se prolonga de una manera nueva y distinta y va más allá, decíamos, de lo que nosotros concebimos como vida, sino que es vida eterna. Entonces, esta imagen que decíamos nos debe de cautivar de Jesús. Y en ese sentido es creer en Él, que verdaderamente tiene palabras de vida eterna y es capaz de darnos vida en abundancia. Nuestra tarea fundamental, uno, no querer ser perfectos según el mundo, sino perfectos según Dios, que es el camino de la santidad, y por lo tanto no nos preocupemos en querer ser los perfectos, entre comillas, sino a querer ser felices como Jesús quiere que lo seamos, al darnos esta vida y vida en la abundancia. Esta imagen atrayente de Jesús debe de generar algo fundamental en nosotros. Un encuentro que se renueva cada instante y cada momento. El encuentro con Jesús debe de ser siempre un coloquio de amor. Es lo que nos dice cuando expresa, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Lo reitera de nuevo en este pasaje, porque ya previamente había dicho, mis ovejas conocen mi voz y entran por la puerta. Conocer es tener intimidad con Dios. Es entrar en el santuario más profundo de nuestro ser. Es abrir nuestra libertad y dejar que Dios entre en nuestro interior y descubra en nosotros aún aquello que nosotros celosamente guardamos. Y a quitarnos, si alguno lo tiene, esos traumas de la infancia, cuando nos decían, si te portas mal, Dios te va a castigar porque está en todas partes. Dios no nos conoce así, esperando el momento en que nosotros tropecemos para castigarnos. Esa es una imagen errónea de Dios que nos ha acompañado en muchos momentos, y lo decimos indistintamente cuando algo malo nos sucede. Lo vemos como un castigo de Dios. Dios solamente nos puede conocer amándonos. Juan mismo nos dice también en su primera carta, Dios es amor, no nos puede conocer de otra manera. Ahí la citación del apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Si el amor es lo único que pertenece y somos conocidos en el amor de Dios. Y entonces descubrimos en verdad la grandeza de nuestro ser, porque somos imagen y semejanza de Dios y seremos semejantes a Él.
conocer es entonces maravillarnos. Ciertamente sucede que cuando cometemos acciones que contradicen el plan de Dios, pareciera que lo primero que nos hace darnos cuenta es que herimos al hermano o nos dañamos nosotros mismos. Pocas veces nos detenemos a pensar que herimos, que ofendimos el amor bondadoso de Dios. Y nuestra sensación es apartarnos. Es lo que genera el pecado. Nos aparta del amor y de la misericordia de Dios. Y nos cuesta mucho trabajo acercarnos de nuevo porque experimentamos cierto temor. A veces hasta no falta quien dude de la misericordia de Dios. ¿Podrá perdonarme este crimen atroz que cometí? Dios es infinitamente misericordioso. Y entonces podemos hacerlo como el salmista que hermosamente nos lo dice en el Salmo 138. El Señor me conoce y me sondea. Sabe cuando me siento y cuando me levanto. Puedo bajar a lo más profundo del abismo, ahí estás. Puedo escalar a lo más alto del cielo y ahí también te encuentras. Me conoces desde antes de formarme en el vientre de mi madre. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Señor, conóceme y sondéame para que siga tus caminos. ¿Quién se maravilla así de saberse amado y conocido por Dios? Que más que castigarnos está esperando más bien abrazarnos y cobijarnos para que no nos hundamos en nuestros pecados, sino que escuchemos su voz, aprendamos a conocerle, que es el pastor bueno de nuestras almas, que Él no falla, que Él no traiciona, que su palabra verdaderamente es palabra de verdad y es la única que puede conducirnos a las moradas eternas del Padre. Y que si fuera necesario de nueva cuenta vendría para morir de nuevo por cada uno de nosotros, por ti y por mí, para que nosotros descubramos la alegría de ser hijos de Dios. Les invito, estimados hermanos y hermanas, en esta tarde, a que busquemos ese encuentro con Jesús. Él siempre nos estará esperando amorosamente para acogernos, para perdonarnos, para hacernos descubrir nuestra dignidad de hijos de Dios, pero también para que sigamos sus huellas y como Él entonces busquemos configurarnos, que es el buen pastor. Profesemos nuestra fe.